presentación, como para hacer un poco guía, no voy a leer las diapos como un PowerPoint, quédense tranquis. Pero nada, la idea justamente de hablar del placer y el dolor, y cuando uno se pone a buscar a ver qué hay del placer y del dolor, lo primero que aparece es este muchachito. Bueno, no aparece nadie, aparecen esos pajaritos. ¡Qué bien! Bueno, ahí les voy a mostrar una foto, pero lo voy hablando. Aparece un muchachito que se llama Jason McNabb, que es en Estados Unidos y ganó un récord mundial en comer una especie como de jalapeños, pero son más picantes aún que los jalapeños, donde se comió una cantidad como de 200 en 2 minutos y batió un récord. Y bueno, y nada, y uno piensa, esos jalapeños que pican, que arden, ¿no? O sea, ¿qué se le está pasando a la persona por la cabeza como para decir, disfruto hacer esta actividad, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno piensa en el placer y el dolor, lo primero que aparece es este muchachito. A ver, pasame la diapo. Ahí va, justamente. Se llama But Jolokiaja, algo así. O sea, es aún más picante todavía que lo que son jalapeños o chiles. Pasame nomás. Y bueno, nada, en realidad es eso. Ahí dice entre 200 y 400 veces. Y lo que justamente en realidad se siente es como dolor. Se asemeja, según lo que decían ahí, como a la picadura de abejas o como a que la lengua se te prende fuego. Y bueno, uno se cuestiona de por qué la gente hace este tipo de cosas, ¿no? Pasar más. Y bueno, nada, lo que nos diría el sentido común es eso, que la gente en realidad como que busca el placer y huye del dolor. Pero bueno, ¿es realmente así? Es la pregunta. Y nada, en realidad esto genera como sensaciones similares a lo que pueden generar, por ejemplo, las drogas, el sexo o me refiero a sensaciones como, bueno, que uno pensaría que no pueden ser placenteras, pero sí lo son. Entonces, bueno, nada, lo que dice este muchachito es que como que se le pasó rápido esa sensación como de dolor o de fuego o de picaduras de abeja y le quedó simplemente la sensación de adrenalina o euforia. Entonces, bueno, se empezó a estudiar que la relación entre el dolor y el placer podía ser más profunda de lo que muchos pensáramos, o sea que no necesariamente es tan así que se busca el placer y se huye del dolor, sino que en realidad el acudir al dolor puede ser también una vía. Entonces, se descubrió que el dolor genera justamente esto, que son endorfinas, ¿no? Supongo que ya las conocen, son conocidas como hormonas de la felicidad. Y le pasa mucho, por ejemplo, si pensamos a los corredores o a los atletas que se someten como a mucho tiempo de ejercicio extenuante, que el cuerpo, por ejemplo, si uno corre una maratón, no sé, nunca me pasó, pero la gente que corre una maratón o corre mucho tiempo, empieza a sentir en determinado momento una sensación como de calambre, ¿sí? Y eso se vio que es porque, bueno, se produce ácido láctico y esto manda una señal al cerebro como, bueno, hay que detenerse, ¿no? Porque me duele y me acalambro. Y muchas veces lo vemos en los partidos de fútbol, el jugador cae al piso y, bueno, no hay chance. Pero otras tantas, sobre todo en esa gente que corre mucho y prolongado o que hace ejercicio así de manera constante por mucho tiempo, que esto se puede bloquear. ¿Cómo se bloquea este ácido láctico, este calambre muscular? Manda una señal al cerebro de tipo, che, acá hay dolor. Y el cerebro lo que hace es lo bloquea, o sea, busca la vía para que ese dolor no se sienta más y eso es lo que permite que pueda haber lugar a justamente el placer. O sea, el corredor corre, para la redundancia, empieza con este dolor, pero sabe que si lo sortea puede seguir y cuando los consigue, en realidad generalmente lo que se siente es placer. Es la sensación de qué bueno, qué bien, qué lindo que me hizo el deporte. O lo que hacen también la gente, por ejemplo, que hace musculación y pesas es, ay, me duelen los músculos, pero se siente lindo, ¿no? Es eso, es como una estrategia que tiene el cerebro para bloquear justamente esta sensación y poder sobrevivir. O sea, no es nada más ni nada menos que también una manera de supervivencia. Me duele algo, lo anulo, ¿no? Pasamos nomás. Entonces, estas endorfinas, ¿dónde actúan? Como en dos grandes zonas del cerebro, que es justamente la región límbica, que la vemos ahí en verde, y la corteza prefrontal. Pero, este aquí que estas hormonas actúan no solo cuando se activan los sentimientos de dolor, sino también lo que se vio es que se activan cuando sentimos placer. Entonces, dijeron, pero ¿qué pasa? ¿No? Porque también estas zonas se activan cuando consumimos drogas. Entonces, algo está pasando ahí que actúa como todo lo mismo. ¿Es lo mismo realmente? ¿No es lo mismo? ¿Son las mismas vías, pero son diferentes neuronas? Bueno, les cuento que en realidad eso a ciencia cierta todavía no se sabe. No se sabe si es exactamente la misma vía que se activa para las dos cosas
o si dentro de la misma vía hay tipos neuronales que como que prenden y apagan, digamos, de manera diferente. Pasamos nomás. Entonces yo les pregunto, ¿no? ¿Qué te da placer? Pónganse a pensar, una situación, alguna cosa, no tiene por qué ser sexual, que les genere realmente placer. Yo pienso, por ejemplo, a mí me gusta comer chocolate, ¿no? El chocolate me da placer, es algo como que se derrite en la boca, activa vías neuronales, me genera como placer, pero hay 1000 actividades que nos pueden dar placer y eso depende de cada uno o cada una, ¿no? Entonces también les pregunto, ¿qué te causa dolor? ¿No? Y probablemente esto parezca como, si yo lo pienso, en un polo totalmente opuesto. No sé, imagínense apretarse un dedo contra la puerta del auto. Y no va a ser placentero, le va a pasar horrible, me va a doler la uña, cosa, no está tan bueno. Ahora, ¿qué hace que esto pueda ser, como en algún momento o en alguna situación, placentero, doloroso, ambivalente, las dos cosas, más una más que la otra? Bueno, el contexto, es eso. El contexto para todo en realidad. En la sexualidad esto está como muy amplio. Muchas veces me preguntan sobre cosas afrodisíacas. Bueno, en realidad lo afrodisíaco realmente no está comprobado científicamente que exista, porque no hay nada a nivel molecular que es como, bueno, tomate esto, comete esto que es afrodisíaco porque te va a encender. No, el cerebro en realidad no funciona así. Pero sí es diferente si yo les digo que, no sé, me invitaron a comer y había como unas frutillas con chocolate, un champán, una música de jazz de fondo, unas velas, ¿no? Que si había un arroz con atún y el Gucci de fondo, cantando. No, todo bien con el Gucci, pero son ambientes totalmente diferentes. Y eso pone al cerebro en un contexto totalmente diferente para lo que es el placer y el dolor y para lo que es lo afrodisíaco o no afrodisíaco. Para pasar bien o mal, no importa el estímulo que yo esté recibiendo en sí, sino cómo, de parte de quién, en qué momento, cómo me siento yo, y bueno, también de dónde viene ese estímulo o qué es lo que estoy sintiendo. Pasamos nomás. Esto es lo que se llama masoquismo benigno, ¿no? Y ahí puse como unos jalapeños, o bueno, como era el nombre bien no me acuerdo, pero es como eso, ¿no? Que es masoquista, ¿no? Que le gusta, se usa como coloquialmente, como que ¿qué le pasa, ¿no? Como una cuestión de, bueno, no lo entiendo, pero en realidad justamente este, como entre comillas, masoquismo benigno, viene de esta concepción de que en realidad voy a sentir dolor, pero sé que en realidad esto es totalmente reversible o que no va a haber ninguna consecuencia negativa efectivamente para mi cuerpo, ¿no? Para mi corporalidad. Sé que estoy sintiendo dolor, pero es en un lugar seguro, entonces en realidad está avalado, está habilitado, y eso hace que se permita a la vía, ¿no? No solo el dolor, sino también que se active esta sensación de placer. No va a ser lo mismo si yo recibo un estímulo doloroso de una persona con la cual tengo confianza, que lo hablamos, que de repente esto ya está pautado, como ya sabemos que hay una palabra de seguridad, a que, no sé, me robe un desconocido por la calle y me golpee, ¿no? No voy a sentir placer en ese contexto. Entonces, bueno, esto se le ha llamado masoquismo benigno, pasamos nomás, y en realidad justamente se vio que obviamente no es exclusivo de prácticas BDSM, sino que hay muchas situaciones en la vida que nos generan esto. Pasamos nomás. Y acá les puse algunas. Ver películas tristes, ¿no? Como, no, se murió el perro, pero estuvo buenísima la película, ¿no? La pasé horrible, lloré, hay desencuentros, desamores, no sé, se muere algún familiar, pero está buenísima la película, mirala, ¿no? Pasó mucho, por ejemplo, con la de la tragedia de los Andes, ¿no? Lloré toda la película, estuvo horrible, una tensión, unos nervios, pero está buenísima, mirala, no te la pierdas, ¿no? O bueno, por ejemplo, hacerse piercing, hacerse tatuajes. Esto de subirse a montañas rusas, donde de repente la paso horrible, temo por mi vida, pero está genial, me voy a subir de nuevo. Que esto es curioso porque en realidad se vio que solo los seres humanos tenemos esa capacidad. Y vuelvo a esto de los jalapeños. Se intentó en laboratorio, en ratas, hacer que le desarrollaran gusto por estos chiles picantes o por estos jalapeños, y se vio que en realidad los animales, a todo aquello que genera dolor, le huyen. O sea, no hay forma que le desarrollen un gusto placentero a eso, y de hecho se alejaban de estos jalapeños, de estos chiles picantes, preferían de repente no comer o morirse de hambre que comer eso. Y en el ser humano es diferente, quizás yo le doy un jalapeño a un niño y no le guste, pero con el tiempo, como cuando se va haciendo más grande, que uno lo prueba, le agarra como el gustito, ¿no? Eso solo tenemos capacidad de hacerlo los seres humanos, se vio en estudios, y esto de las montañas rusas es el claro ejemplo. Si yo subo un animal a una montaña rusa, no se va a querer acercar más. Sin embargo, el ser humano lo disfruta, ¿no? No todos, ni todas, obviamente, somos todos diferentes.
pero sí sucede eso, que nosotros tenemos como esa capacidad de diferenciar. ¿Ya dimos más? Bien, entonces, acá les traje 2 estudios que se los voy a contar por arriba para no ir a mi parte médica aburrida, que estuvo como, bueno, viendo esto de las vías del placer y el dolor en el cuerpo humano. Uno fue esto que fue como, bueno, ¿qué activación cerebral hay cuando las personas con vulva se estimulan hasta un orgasmo? Para esto se hicieron resonancias magnéticas, obviamente esto incluye personas masturbándose en un resonador, ¿no? Que está también recopado, pero bueno, se vio que en realidad más de 30 zonas del cerebro se mantienen activas, que es un montón, y bueno, y eso estaba como en conjunto con las del placer y dolor, todas las mismas. Y el otro estudio que se hizo, que me parece muy interesante también, es que aquellas personas, por ejemplo, que tienen cáncer, que tienen dolores crónicos, lo que nosotros llamamos dolores neuropáticos, o sea, que incluyen vías nerviosas, que son dolores muy difíciles de manejar, donde de repente tenían bloqueos a nivel espinal de la columna para no sentir dolor. Capaz que alguno lo escuchó, el famoso bloqueo que le dan como a las personas cuando tienen, por ejemplo, no sé, lumbalgia crónica, ¿sí? Se hizo ese estudio y se vio que en realidad su capacidad para tener orgasmos también desaparecía. Entonces no siento dolor, pero tampoco estoy sintiendo placer. Y no es que no sienta mi genital o mi extremidad, o sea, no es que se anula totalmente la sensibilidad. Pero sí se vio que, bueno, si bien está todo ok y no siento el dolor, tampoco siento el placer, y eso es bastante jorobado, porque las personas obviamente con cáncer tienen vida sexual, lógicamente. Entonces, bueno, se vio que al retirar, ¿no?, esta medicación, o cuando se le pasaba el efecto, el orgasmo volvía a aparecer. El orgasmo, no sé si saben, si no les cuento, no es gracias a los genitales, o sea, no es la sede del orgasmo, sino que es gracias a ellos, y siempre es a nivel cerebral. ¿Bien? Pasamos nomás. Entonces, bueno, se vio eso, que son como diferentes, pero que están muy conectados, y como les decía hoy, no se sabe totalmente al día de hoy a ciencia cierta si es realmente que son las mismas vías exactas o que son diferentes neuronas dentro de las mismas vías. Pero en realidad está genial esto, porque hay mucha gente que padece de dolores crónicos, ¿no? Y que estaría muy bueno también como, bueno, avanzar en estos estudios a ver qué se puede hacer para estas personas en cuanto a lo que es la activación del dolor y, bueno, evitar que a estas personas les suceda. Además, le sumamos el morbo, ¿no? Si yo digo morbo, me imagino que todo el mundo sabe lo que significa esa palabra. Entonces, cuando estamos hablando hoy en día, ¿no? Porque si bien estamos todos y todas acá, y es algo que lo que se habla más, este tipo de prácticas BDSM eran sumamente como prohibidas, mal vistas, tabú, ocultas, como lo sigue siendo la sexualidad al día de hoy, pero tenía como una morbosidad como especial, y si a todo esto le sumamos el morbo que genera una práctica sexual prohibida, ¿no? Esto aumenta muchísimo más. Pasamos nomás. Así que bueno, eso. También pone de manifiesto todo esto que les conté, esto mismo, que el dolor es procesado de forma multisensorial y integradora, o sea, no es por una única causa, sino que integra varias funciones, y se dice también que el dolor es único en cada persona. De hecho, hay como muchas cosas que nosotros llamamos placebo, es decir, que no tienen nada, que calma el dolor. Me pasa mucho con los pacientes en mi práctica médica que no tiene nada que ver con la sexualidad. Me dicen, no, mira, yo me tomo tal medicamento, santo remedio, no me duele nada, ya está, se me fue. Y yo de repente a nivel farmacológico estudié que de repente eso no es la mejor cura para el dolor. Que hay medicaciones, por ejemplo, más fuertes, ¿no? Por ponerles un ejemplo, lo que es paracetamol y tramadol, ¿no? El paracetamol es un analgésico que es mucho más leve. Pero hay personas que me dicen, no, mira, el tramadol no me hace nada, a mí dame paracetamol. Y farmacológicamente yo pienso, pero ¿cómo? No tiene nada que ver, porque en realidad paracetamol es mucho más leve, el tramadol actúa en otros lugares, es más fuerte. Pero la persona tiene también como un componente emocional en cuanto a lo que es la construcción de ese dolor, que hace que de repente el tramadol realmente no le haga nada y tenga que acudir al paracetamol para calmar su dolor. Entonces es muy complejo el dolor, todavía no lo entendemos 100%, pero lo que podemos saber es eso, que no se comporta igual en todas las personas y que depende de muchos factores. ¿Pasamos nomás? Y esto también, que es fundamental, que la línea que separa el placer del dolor es muy fina, justamente por esto que les decía de las mismas vías. Y además de eso, que para cruzar esta línea, que es lo fundamental, hay que sentar bases claras, ¿sí? Lo que decíamos hoy,
el saber que estoy en un ambiente seguro, el saber que va a ser un dolor controlado, el saber que en la otra persona confío, el saber que de repente tengo una palabra de seguridad que va a hacer que el estímulo cese. Entonces eso es fundamental para poder entregarse, ¿sí? Yo digo siempre que para vivir el placer realmente de manera libre y disfrutar una relación sexual hay que tener la capacidad de abandonarse, ¿sí? De abandonarse al placer. Y eso implica también, obviamente, cierta confianza en la otra persona, sobre todo en este tipo de prácticas donde podemos estar más vulnerables. Bueno, esto que les decía recién, de cómo se percibe, de las sensaciones que hay, que son más integradas en realidad, que no es tan simple como, bueno, el dolor actúa de una manera en una persona y de la misma en otra. Y pasamos nomás. Algo que sucede mucho y que lo veo mucho en la práctica médica, yo trabajo como sexóloga, es que hay como una cuestión moral en este tipo de prácticas. Porque si bien de repente estamos en un entorno donde esto está avalado, donde mucha gente lo practica, donde se siente bien, en muchas personas, sobre todo en aquellas que de repente han tenido una crianza un poco más tradicional, muy restrictiva. ¿Alguien recibió acá educación sexual en casa? A ver, me levanto la mano. ¿En casa? Sí, en casa. ¿Qué es educación sexual? Hablar de... Más allá de la explicación. No, más allá de la explicación del coito, de los genitales por su nombre, de los cambios de la pubertad, de la menstruación, de la primera eyaculación, o sea, todo eso es sexualidad, ahí va, no solo el coito. Bueno, bien. Bien, podría ser peor. Pero bueno, en muchas familias en realidad no se habla de sexualidad o se habla desde una concepción quizás un poco más tradicional. Hay muchas familias que son religiosas, entonces hay una cuestión también como muy esto de Dios. Entonces hoy en día realmente las personas consultan como para tener permiso. Y esto parece medio tonto, pero realmente es así. Como bueno, necesito que alguien me diga que esto que me pasa o esto que siento o esto de tener el dolor y el placer como de la mano en mi cuerpo y disfrutarlo tiene que estar bien. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? En la sexualidad no hay nada que esté bien o que esté mal. Está lo que nos hace sentir bien y lo que nos hace sentir mal. Mientras eso no vulnere ningún ser humano y no rompa ninguna ley, está todo avalado y bueno, y hay que disfrutarlo. Pero pasa esto, ¿no? Es como, bueno, estaré bien, estaré mal. Es normal, ¿no? Que me preguntan tanto, ¿es normal que tal cosa es normal? No solo con este tipo de prácticas, sino con todas las tantas que existen, ¿no? Necesito saber si esto es normal o no es normal. Bueno, en la sexualidad no existe la normalidad, ¿tá? Entonces, bueno, tratemos también de poder como entregarnos un poco a esa sensación sin ser tanto como autoobservadores, ¿no? Sin pensar, bueno, esto estará bien, estará mal, no sé, ¿qué pensará el otro de mí? Y nada, en la sexualidad ya les digo, mientras no vulnere otro ser vivo, ni ser humano, ni rompa ninguna ley, te diría, está todo avalado, digamos, porque lo que importa justamente es esta capacidad del disfrute, de sentirse bien y de hacer sentir bien también a la otra o las otras personas. Así que bueno, gracias, espero que les haya gustado, espero que no haya aburrido. Y quería saber si hay dudas. ¿Tienen dudas? ¿No? ¿Nada? ¿Nadie? No se pongan tímidos ahora. ¿Se puede sentir el placer y el dolor al mismo tiempo? Yo siento que se me prende uno y se me apaga el otro. Bueno, viste, eso es una de las variabilidades que hay del ser humano. Placer y dolor al mismo tiempo sí se puede sentir. Pero sí, a veces pasa eso, que se prende uno y se apaga el otro por esto que explicaba del bloqueo, como del bloqueo cerebral, que o funciona uno o funciona el otro, pero en simultáneo también pueden estar. Que tú sepas, Fiamma, ¿hay algún estudio o alguna cosa relacionada con respecto a si es que hay un punto determinado en donde la cantidad de placer que uno siente es demasiada? Que si se vuelve incómodo, desesperante o... Que yo sepa algún estudio que haya, no. Porque en sexualidad son muy recientes los estudios que hay, nadie estudia mucha cosa. Pero no, un punto que se vuelve insoportable en cuanto al placer o en cuanto al dolor o en cuanto a las dos. En cuanto al placer, particularmente. No, a veces lo que puede suceder es que las terminaciones nerviosas que tenemos estén como hiperestimuladas
y eso cause como una incomodidad que es insostenible. Claro, pues yo lo he visto y hay personas que lo han declarado, llegar a ese punto de que no el dolor insoportable, pero el placer insoportable, entonces justamente quería ver si Sí, había se algún- siente como, a veces se puede sentir junto, como un placer insoportable, un dolor insoportable o bueno, la mezcla. Pero en realidad es eso, es como que vos estimulas tanto la terminación nerviosa que resulta incómodo. Pasa mucho con el clítoris, por ejemplo. A muchas personas con vulva, la estimulación directa del clítoris les genera, o sea, por mucho tiempo o por poco, una sensación sumamente de incomodidad o que no se tolera, ya sea o por placer o por dolor. Y esto es simplemente eso, el producto de la hiperestimulación como más localizada. Pero no, estudios no hay. Teníamos una pregunta por acá. Va a pasar como, Ay. por ejemplo, con las cosquillas, Con las cosquillas. ¿no? Hay gente que le gustan las cosquillas, pero de repente ya es demasiado en un punto como que no se puede soportar más. Exacto, exacto. Es cómo estimulamos nuestro cuerpo y dónde, pero sí, no hay ninguna zona en particular porque aparte probablemente para todas las personas sean diferentes la zona en cuestión o a personas que no les pase nunca. Pero bueno, ¿más dudas? ¿Algo que les haya quedado colgado? Dudas. Preguntas, levanten la mano, a ver. Esto es una vez al año, gente. Ah, bueno, parece que la charla fue excelente entonces. Todo el mundo entendió, nadie quedó la duda de nadie. Bueno, entonces la despedimos con un fuerte aplauso. Gracias.